que por horarios de trabajo lo hacía sola, no avanzaba lo que avancé en equipo. Y además es lo que vos decís, Jacob, la fusión humana. Hay algo muy lindo que se gesta entre los integrantes del grupo y también esto de colaborarnos unos a otros. Lo que uno no entiende, el otro le apoya y nos vamos guiando. Así que es súper efectivo, la verdad. Me encanta trabajar en equipo y estudiar. Poderosa Verónica, muchas gracias. Yo quiero aclarar más el concepto de uno con todos para el bien de todos. Es la respuesta de nuestro método al individualismo, egoísmo y oportunismo que hay en nuestra sociedad. Estos tres elementos son los que sabotean a nuestra sociedad y no nos permiten crecer. Y fuimos educados en ellos. Todos hemos recibido una educación individualista, egoísta y oportunista. ¿A partir de dónde? A partir del momento en el cual en el colegio nos premiaban por ser el mejor, por la nota, por la calificación. Y desde ese punto, subiendo a la universidad, subiendo en el trabajo, siempre se premia el mejor. El mundo externo premia el éxito como exitosa a la persona que es la número uno. Y esto es el cáncer verdadero de nuestra sociedad. Este individualismo, oportunismo y egoísmo que nacen desde la escuela y luego se reproducen en el ámbito social, laboral. Y necesitamos restablecer el querer el bien del otro, el desear que el otro crezca y también sobresalga, no solo yo. Y el desear y el preocuparme sinceramente por el crecimiento y el bien del otro, lo que llamamos la bondad, que en realidad ha sido apagada y sobrastada por el individualismo y el egoísmo promovidos desde la escuela, desde pequeños. Así que los invito a demasiado a procesar este tema del uno con todos para el bien de todos. Creces tú y crezco yo. Y yo me preparo en la mejor forma posible para ser mi mejor versión, para ayudar a más gente lograr ser feliz y realizarse. No es solo para mí y mi familia. Es lo que les pido se esfuercen, de verdad interiorizar. Estoy en el mundo para hacer del mundo un lugar mejor, para aportar, para contribuir, no solo para sobrevivir. Eso es pobre, eso es vacío, eso es el mundo animal, sobrevivir. Somos seres humanos, lo que nos hace superiores es esta humanidad. Tenemos que recuperarla. Y eso se entrena con el uno con todos para el bien de todos. Vamos a escuchar a Janina de Luis. Adelante, poderoso. Micrófono, perdón. Prueba. Hola, buenas noches. Hola, Janina. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, considero, y es sin duda alguna, el trabajo en equipo espectacular. Todo lo que ustedes están recibiendo actualmente tiene de fondo mucho más de lo que pueden imaginar. Estamos ingresando a una etapa maravillosa, donde todo está engranado. Cuando trabajamos en equipo, nosotros aplicamos técnicas de concentración, tenemos el método y tenemos fusión humana, tenemos palabras poderosas y todo lo hacemos dentro de este equipo que se va formando. Son pequeños equipos, los cuales vamos motivándonos, en los cuales se trabaja la consideración, la bondad, como dice Jacob, la tolerancia para con el otro, además de todo lo que ya les he mencionado, lo cual es sumamente importante. Para aprender un método rápido, como se nos está enseñando, tú debes de tener tranquilidad mental con tus calmas mentales. Debes de estar concentrado, debes de estar alineado con tus emociones para que todo pueda funcionarte adecuadamente. Por ello es todo esto, ¿no? No es algo al azar. Y es algo que se ha comprobado y Jacob nos los viene dando desde su generosidad y desde el amor, y todos trabajamos alineados con todo esto. Para mí es espectacular, va mucho más allá de lo que ustedes puedan imaginar, va a romper cerebros y va a obligarlos a salir de su zona de confort. Yo tengo una especialidad
como psicoterapeuta, como coach, soy psicóloga. Sin embargo, no he visto una estructura como la que están obteniendo, como la que estoy obteniendo ahora, y es un regalo maravilloso para sus vidas. Yo los animo de aquí hasta el final, no rendirse jamás y formar parte de este equipo maravilloso. Un abrazo para todos. Qué poderoso, Janina, qué hermoso. Qué bellísimo. Y saben, cuando Janina dijo, no se imaginan lo que van a recibir. De verdad que este English Camp es una cosita así, que ya es algo maravilloso y grande, pero lo que reciben después es de verdad el método, la ingeniería para reescribir su historia de vida, para retomar su vida en sus manos con claridad, con conceptos tajantes, simples y claros, para construirse. Han visto con solo lo que comentamos hasta ahora el día de hoy, hemos roto ya muchos paradigmas. De verdad, hemos ya roto el paradigma del desarrollo personal, el paradigma del éxito, que es realmente un concepto desviante y deformante de nuestra sociedad. El verdadero éxito para mí es el verdadero exitoso es el ser humano extraordinario que logra garantizar bienestar para sí y su familia y aporta con proyectos que mejoran el mundo. Ese individuo es un individuo exitoso y que logra además generar libertad financiera. Tanta abundancia que luego el dinero que sobre lo pone en su proyecto y lo hace siempre más grande y más grande y mejora siempre más al mundo. Este individuo es un ser extraordinario que será recordado, que de verdad logra transformar a su entorno. ¿Entienden el concepto de éxito? Necesito que lo transformen en su mente. Exitoso es aquel que en su grupo de estudio logra mantener a muchas personas, que los cuida y que los ve avanzar unidos semana tras semana. Ese es un individuo exitoso. Sus grupos de estudio se convierten en gimnasios donde ustedes practican un liderazgo constructivo. Ese liderazgo extraordinario. Cuando lo practicas en tu grupo, lograrás hacerlo también afuera. Preocuparte sinceramente por los demás, cuidar de ellos, garantizar que crezcan, contribuir a su crecimiento. ¿A quién les gusta este concepto? Pueden escribir en el chat, por favor. ¿A quién le está calando, le está realmente entrando en la mente este concepto de éxito nuevo que no es el éxito que vemos afuera? Exitoso es aquel que se desarrolla tanto en esta forma extraordinaria que puede desbordar y puede llegar su poderosa energía, su amor, sus acciones a mejorar y ayudar a la vida de otros. Y esto en un curso donde aprende además inglés, que es una parte hermosa. Yo les propongo, equipo poderoso, que vayamos a ver la segunda parte del video que nos queda, Isaías, del programa de cómo hackear el cerebro para aprender inglés en forma efectiva. Vamos avanzando y estén pendientes del chat para que avancemos con esa información, por favor. Y les recuerdo igual un tema importante, equipo, el tema de la cámara. Al principio no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Su cámara prendida. Cámara prendida quiere decir éxito en lo que te propones en este entrenamiento y en el curso de un año cuando te vayas a inscribir. Cámara apagada quiere decir falta de mentalidad poderosa, de haber entendido conceptos como estos que estoy explicándoles, de prender la cámara, que es importante. Quienes prenden su cámara son los que van a crecer en este entrenamiento. Es un hecho, es un hecho. Ya llevamos muchas generaciones con este entrenamiento y con los cursos. Prender tu cámara es mentalidad poderosa. Mantenerla apagada es esconderte. Y al esconderte no te expones y tu mente se queda cómoda, escondida en su zona de confort. ¿Quieres crecer? Prende tu cámara. Vamos. Adelante, Isaías.
Vamos a hablar entonces del último tema, de las claves que nos permiten aprender con más efectividad este idioma y cualquier idioma en realidad, verán con esto que vamos a ver. El tema de la estructura de la frase. Hemos crecido en un contexto de enseñanza del inglés que nos ha hecho creer que este idioma es un idioma difícil, que es un idioma complicado. ¿Por qué parece complicado y difícil? De un lado, porque los cursos duran muchos años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de colegio y escuelas de idiomas. Terminaste estudiándolo muchos años y el hecho de que pues no se haya logrado el objetivo de aprenderlo parece como que algo difícil y complejo. Otro elemento que hace que parezca complejo es el número de libros de un curso para aprender inglés. Aquí en México, las dos escuelas con renombre, digamos, nacional o más famosas, Interlingua y Harmon Hall, manejan 10 a 20 libros. Son 10 a 20 niveles. Digamos que en promedio son 8 o 10 libros. 8 o 10 libros. Cada libro tiene, ¿cuántas páginas? 100 páginas, ¿verdad? 120, 150. Pueden llegar a ese número de páginas. Multipliquen ese número de páginas por el número de libros. Llegan a ser más de 1000 páginas. Pues entonces ahora sí, parece un curso muy complicado, ¿no? Oye, 500 a 1000 páginas, pues, es mucha información. Y esto es el impacto que tiene un curso hecho en esta forma. Con muchos libros, su impacto, su primer impacto es, esto es pesado. Imagínate leer un librito de 50 páginas y un librito de 500 páginas o 1000 páginas. Como que las ganas son diferentes, ¿no? De aprender y de estudiar algo que se percibe poquito y algo que se percibe un montón, ¿no? Como que genera cierta carga mental y cierto agobio, sensación de agobio. Así que eso es un tema. Una de las razones del por qué los cursos el inglés parece complejo es porque tiene muchos libros, que son muchas páginas. Y si yo te dijera que para aprender la gramática del inglés son suficientes 8 o 10 páginas, ¿cómo reaccionaría tu cerebro a eso? Comparado con 10 o 20 libros de 500 a 1000 páginas. Pueden escribirlo en los comentarios. Si yo te dijera que la gramática necesaria para aprender el inglés son 8 o 10 páginas, ¿cómo reaccionas tú? ¿Verdad que tu cerebro se relaja? Es importante esto, ¿saben? Que el cerebro esté relajado, que no tenga esa sensación de pesadez, de agobio. No manches, apenas estoy en página 20 y me faltan 500 a 1000 páginas. No manches, ¿no? Es totalmente diferente el estado mental con el cual enfrentas un estudio cuando son 8 o 10 páginas comparadas con 500 a 1000 páginas. Y ahí están clarísimas las reglas. Son 43 reglas. Cuando te digo eso, que son 43 reglas, ¿cómo reacciona tu cerebro? Que tú sabes, son esas 43, están en esas 8 o 10 páginas. Y sabes que son 43 y aprenderlas está a tu alcance, ¿verdad? Que se siente bonito. Saber que es un número limitado, no es un número exagerado, no son montones de páginas. Están ahí clarísimas, regla 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una tiene explicación y ejemplos. Y en estas 8 o 10 páginas es un cambio total de impacto en lo que es la pesadez o las ganas de estudiar. Es completamente otro estado mental. Ahora vamos a ver algo relacionado a este tema de la gramática, del armado de las frases. ¿Quiénes de ustedes han ya escuchado algún maestro decirle, cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés? Esta frase de cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés, funciona solo si la persona es intermedio o avanzado. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene la estructura de la lengua en su mente. ¿Cuánta gente de la población es intermedio o avanzado? De 10 personas que buscan hoy inglés, 1 o 2 o 3 son intermedio. El 70-80% son básico o no saben inglés. Decir esa frase a todos es algo que hace daño y es algo totalmente equivocado. No puedes decir esa frase con personas que están empezando desde cero o están en básico. O están en básico un
poco más de básico, básico intermedio. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la lengua en su mente. Es como si yo te dijera, oye, tú estás entrando a clase de chino, y yo te digo, oye, cuando entras a clase de chino, deja de pensar en español, piensa solo en chino. Y tú te vas a reír, ¿verdad? ¿Te parece lógico que yo te dijera eso? Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando tú entrabas a clase de inglés y te decían eso, tú les creíste, porque eras niño, joven, y el maestro de inglés se presentaba como autoridad. Porque como seres humanos, tenemos este proceso psicológico que cuando alguien que representa una institución está frente a nosotros, le asignamos autoridad y credibilidad y le creemos. Y por esta razón tú le creíste a tu maestro de inglés. ¿Y qué sucedió en tu mente? ¿Qué sucede en la mente de la persona cuando le dicen, deja de pensar en español, piensa solo en inglés? Estás en clase, ves que algunos logran hablar y tú dices, no logro pensar en inglés, Dios, estoy muy mal, estoy negado para esto, no, de veras que no. Frustración total, bloqueo mental. ¿Se dan cuenta el daño que hace esa frase en la persona que es básica y que no tiene la lengua en su mente? Le genera vergüenza, sentido de culpa, le genera frustración y bloqueo. ¿Entienden este punto? Logran ver esta parte de que cuando uno hace eso, de decir esa frase a estudiantes que no saben inglés, el efecto psicológico de hacer daño al estudiante le genera frustración, sentido de vergüenza en clase. Oye, hay algunos que logran y yo no voy a exponerme y pues no. Todo el bloqueo y la frustración y todas esas sensaciones y emociones negativas que generan. Esas ansias que genera el llegar a clase y no lograr pensar en inglés. Y te lo dicen todas las veces. Es destructivo. Por eso necesitamos salirnos de eso, romper esas creencias limitantes. No es verdad que al entrar a clase tienes que dejar de pensar en español. Yo te digo, piensa en español. En un momento se lo voy a demostrar. La segunda frase que quiero que me confirmen si ya la escucharon. ¿Han ya escuchado algún maestro o de estos que se han improvisado en los últimos años en TikTok y YouTube, expertos de inglés, que te dicen, nunca traduzcas, traducir es malo? ¿Ya escuchaste esta frase? Yo te diré, piensa en español y traduce. Pero primero, memoriza. Memoriza, piensa en español, traduce. Y lo vamos a demostrar ahora. Miren qué hermoso lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos esta frase, miren, una frase que está compuesta de 10 palabras, una frase que es de nivel casi intermedio. Tiene preposición, tiene conjunciones, tiene tiempos verbales. Estoy muy cansado porque hoy trabajé demasiado con mi papá. Fíjense, la armé en español, pienso en español y traduzco. Estoy, I am, muy, very, cansado, tired. ¿Por qué? Because. Hoy, today, trabajé, I worked. Demasiado, too much. Estoy traduciendo literal. Con, with, me, my, papá, dad. ¿Se han dado cuenta? Hicimos una traducción literal. Pensé en español y traduje. ¿Quieren otros ejemplos? Vamos. Miren, mi hermano decidió mudarse a Francia para encontrar un trabajo mejor. Frase de nivel casi intermedio. Traducción literal. My brother decided mudarse, to move, to Francia, France, para, to, encontrar, find o get, mejor trabajo. Aquí cambió. Pero fíjense, de 10 y más palabras, solo una o dos giraron de posición. Al 80-90% pensar en español me ayudó a expresarme con buen inglés. Hacemos otra frase.
En mi país, muchas personas creen que aprender inglés es difícil. In my país, country, muchas, many, personas, people, creen, think, que, that, aprender, learning, idiomas, languages, is, difícil, difficult. ¿Qué tal? ¿Siguen creyendo que traducir es malo? ¿Que pensar en español es malo? Pensar en español es bueno, traducir es bueno. Pero primero tengo que memorizar. ¿Y qué tengo que memorizar? Vamos a verlo entonces. Vamos a hacer un trabajo al revés. Fijémonos en esto. Vamos a hackear. Vamos a ver algo que para mí es el hackeo del inglés y de los idiomas, no solo del inglés. Fíjense esta frase. Tiene 10 palabras. 3, 6, 9, 10. De 10 palabras hay un verbo, I am, y otro verbo, I worked. 2 verbos. En esta frase hay un noun, dad. Tenemos entonces 3 palabras que nos dicen el tema. Trabajar y papá. Y tenemos el verbo to be. Los verbos y los sustantivos usualmente son las palabras que nos ayudan a entender de qué tema estamos hablando. Estamos hablando de trabajo, de vacaciones, estamos hablando de salud, estamos hablando de escuela, de estudio. ¿Con qué palabras entendemos cuál es el tema? Lo entendemos con sustantivos y verbos. Ellos especifican el tema. De estos, en una frase como esta, hay 3. Las otras partículas, ¿qué son? Los otros ladrillos. Son adverbios, adjetivos, conjunciones, preposiciones, posesivos y números, eventualmente. ¿Cuántos hay en esta frase de ladrillos genéricos? Hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que en esta frase, de 10 palabras, 3 definen el tema, son específicas, y 7 son genéricas. ¿Qué hice cuando entendí esto? Fui a agarrar realmente decenas y cientos de frases, de libros, de revistas, de periódicos, de conversaciones, de películas, y analicé de cada 10 palabras. Lo que encontré es que en promedio 3, 4 palabras especifican el contexto. Son específicas. Nouns y verbos. De cada 10 palabras, 6 a 7 son genéricos. Quiere decir que el 60-70% del volumen del habla de una lengua humana son palabras genéricas. Pero fíjense en algo que entendí. En la gran mayoría, las palabras con más frecuencia usadas, a lo mucho son 100 adverbios de los genéricos, 120 adjetivos, 40 pronombres en inglés, 60 preposiciones, 30 conjunciones. Estamos hablando de 350 ladrillos genéricos. ¿En cuántos días podrías memorizar 350 palabras con nuestro método? Si memorizas 50 en un día, en 7 días, ¿verdad? Te hago memorizar estas 350, imagínense en francés, en una semana. Y ahora te doy un periódico de francés. ¿Sabes qué va a suceder? Que tú entenderás más de la mitad, el 60-70%. ¿Han entendido cómo se hackea una lengua con esta diapositiva? Teniendo una buena técnica de memorización, teniendo los ladrillos genéricos más usados de la lengua. Saber cuáles son, obviamente. Memorizas estos 350 y tú ya entiendes más de la mitad en un libro, en un periódico, en una revista. Nadie en la historia había detectado esto antes. Hackear una lengua se hace así. Identificar esas 350 palabras. ¿Cuáles son? Y tener una buena técnica de memorización y memorizarlas.
Y ahora tu nivel de comprensión lectora, auditiva, tu nivel de expresión también mejorará enseguida porque tienes esas palabras. ¿Y saben nosotros dónde las tenemos? Las tenemos en nuestra hermosa libreta de estudio. Aquí están organizados los ladrillos. Están ya clasificadas estas palabras. Damos esta libreta que tiene como 80 páginas, donde están las partículas y sus reglas. Pero al final, miren, están las reglas, las 8 o 10 páginas que les dije. 8 páginas, en realidad. 43 reglas. Esta sección final de reglas es el resumen de todas las reglas gramaticales que aparecen en cada una de ellas. Resumidas y todas en el mismo lugar en 8 páginas. Ahora, ¿qué haces? Pues, oye, ¿quieres llegar a un nivel A2 de 1500 palabras? Te hago memorizar, además de las 350, te hago memorizar 150 verbos. Y 1000 palabras, 1000 nouns. 1000 sustantivos de 10, 15 temas. Cuando tú tienes estos 1150 de palabras específicas y 350 de palabras genéricas de los ladrillos, tienes el vocabulario necesario para un nivel A2. ¿Y en cuánto tiempo puedes memorizarlo? Posiblemente si memorizas 50 por día en un mes. 50 por 30 días. 50 palabras en una hora. Cada día haces una hora. Esto es lo que se puede hacer, pero hay un discurso dentro del método que sabemos, que es la memoria de largo plazo. No es suficiente memorizar una vez. Aunque yo te dé una excelente técnica de memorización, necesitas hacer las repeticiones. Las 3000 palabras del nivel de 1 podríamos hacerlas en 2 meses, ¿verdad? Dijimos que necesitábamos, permítanme, voy a agarrar otra diapositiva. Hoy afirmamos, les mostré una diapositiva que decía que para ser B1, 3000 palabras, ¿verdad? Uno podría decir, oye, podemos hacerlo en 2 meses. Es verdad. Pero luego la memoria de largo plazo y la fluidez necesitan repeticiones. Entender que el inglés es un idioma que está a tu alcance. 3000 palabras en un año, haciendo mínimo 5, 6, 7 repeticiones durante el año para generar memoria de largo plazo de las 3000 más fluidez de las 3000. ¿Entienden? Es verdad que con aprendizaje acelerado podríamos lograrlo en 2 meses, hacer 3000 palabras. Pero no funcionaría, porque necesitamos la continuidad de las repeticiones para generar memoria de largo plazo y fluidez. Dicho todo esto, entonces, acabamos de entender cómo funciona aprender un idioma en forma efectiva. Primero, aquí hago un resumen para cerrar, ¿de acuerdo? Primero, necesito cuidar mi calma mental, mi calma emocional, estar sereno. Necesito entrenar mi concentración y mi enfoque. Necesito una buena técnica de memorización y necesito un sistema de repeticiones para generar memoria de largo plazo y fluidez. Ahora que tengo esta base de técnicas, siguiente paso, necesito vocabulario. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito palabras. Mi objetivo es llegar como mínimo a un nivel intermedio, necesito mínimo 3000 palabras. Quiero lograr aprender inglés en forma efectiva, necesito 3000 palabras que me salgan con fluidez. Necesito una buena técnica de memorización. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito verbos y conjugaciones verbales. Y hemos visto cómo se hace. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito
practicar el armado de las frases, lo que acabamos de ver. Que las frases, necesito entender que las frases puedo hacerlas en forma natural. Piensa en español y traduce. Necesito entrenar eso. Entrenar el quitar el miedo. Tenemos que lograr llegar al punto donde tú piensas en español y traduces. Pero ¿cómo? Primero debes haber memorizado. Primero necesitas los ladrillos. No puedo pedirte leer un texto y entenderlo, escribir un texto tú, hablar, si primero no te ayudo a construir el vocabulario en tu mente. No tiene sentido. Una vez que te entreno en memorizar, te guío en todo lo demás. Piensa en español y traduce. Atrévete y disfruta. ¿Cómo te hago atrever y disfrutar? ¿Recuerdan? Hemos dicho hoy que hackear el cerebro es generar placer, generar gratificación, lo tienes que disfrutar. Todos los días te hago escribir frases. ¿Te imaginas todos los días escribir 5 o 10 frases como estas? ¿Qué gratificación te va a generar? Todos los días armar 5 o 10 frases con temas nuevos que estás aprendiendo. Cada día 5, 5, 5, 5. Y cada frase es un momento de placer, de logro. Es un momento éureka de decir, wow, qué bello, estoy lográndolo. Mira, estoy logrando cosas nuevas que aprendo y enseguida las practico en frases reales, con vocabulario que ya memoricé. Qué bello, qué gratificante. ¿Han entendido? Esto es ingeniería, chicos. Te doy las técnicas de concentración, de calma mental, te entreno. Te doy las técnicas de memorización, te doy los listados de palabras yo, maestro. No te dejo a ti a ver qué encuentras y cómo lo armas. Es ingeniería. Yo selecciono las palabras. ¿Cuáles? Las que requieren la ingeniería. Estas. Yo identifico cuáles son las 350 que tú necesitas, las más frecuentes. Yo identifico cuáles son las palabras, verbos y nombres más útiles, de cuáles temas. Yo hago la ingeniería, yo, ingeniero, maestro. Y una vez que te doy estos ladrillos seleccionados con método científico, te entreno en memorizarlos. Los memorizaste, te entreno en verbos. Lograste dominar verbos, armemos frases. Y todos los días será placer de armar frases. Y ese placer genera la química que le dice al cerebro, oye, se siente rico, síguete esforzando, disciplina. Pero no solo, todas las mañanas te daré activaciones poderosas para en comunidad entrenar potente. Todos los días tu motivación, tu sentido de comunidad, de grupo. Excelente equipo poderoso. Sé que hoy también les voló la cabeza esta sesión, ¿no es así? Qué potente, qué hermoso, qué relajante. Por eso estos días nos sirven para entender que la forma de enseñar idiomas afuera es una barbaridad sin sentido. Bárbaro, bárbaro. Así, de verdad que me desespera cada que escucho a alguien decir, cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés. Me quiero morir. Es como si yo te dijera, cuando entras a clase de chino, deja de pensar en español, piensa solo en chino. Tú dices, oye, pero ¿estás loco? Cuando te lo digo para el chino, tu cerebro hace cortocircuito y dice, no, oye, no tiene sentido. Pero con el inglés, les creíste todo. Les has creído todo, cosas sin sentido alguno, y les has creído, porque se presentan como autoridad. Porque vienen con el respaldo de la Cambridge y de la Oxford, y pues, oye, es la Unión Europea, es Europa, así. Miran hacia Europa con
demasiada y excesiva admiración. No es lo que piensa en Europa. Hay muchas cosas que no funcionan y que no están bien. Y una de ellas es la enseñanza de idiomas, que no funciona. Y han visto que cool es el hackeo de los idiomas. 3, 4 ladrillos específicos, 6, 7 ladrillos genéricos en una frase. Cuando entiendes esto, tu cerebro se relaja totalmente. En los primeros 6 meses ya tendrás miles de palabras y entre ellos todos los ladrillos. Agarra un texto en inglés, una canción, lo que sea y entenderás mucho más de la mitad, hasta 3/4. Y ahora hay que memorizar, y se memorizan obviamente en paralelo, verbos y sustantivos. Y eso subirá aún más tu nivel de comprensión lectora como mínimo y también la auditiva. Y verán que la auditiva la entrenamos tan fácil. La comprensión auditiva es algo tan automático en el método. ¿Por qué? Porque cuando te hago memorizar la palabra español-inglés, te doy una tercera columna, pronunciación. Cuando tú haces memorización, memorizas las dos. Escritura del inglés, significado, y pronunciación. ¿A alguien de ustedes, algún maestro de inglés o escuela de inglés o del colegio de inglés, les ha hecho memorizar pronunciaciones? ¿Les ha escrito de cada palabra su sonido, cada palabra al 100%? Escriban, por favor. Desahóguense. Porque no hacerlo es falta de método científico. Para ellos tienes que escuchar. Oye, pues todo el mundo aprende la pronunciación por escucha. Oye, ¿cómo aprendiste a hablar español? Por escucha, ¿no? Ah, bueno, pues así también en la clase de inglés. Bárbaro, bárbaro. El español lo aprendiste expuesto 10 años. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Me ayudan con una calculadora? 10 años de vida, de 0 a 10 años para aprender un nivel ligeramente intermedio avanzado de español. 10 años multiplicado por ¿cuántas horas? ¿Por cuántos días hay en un año? 365. Multiplicado por ¿cuántas horas estás expuesto a lo largo de un día? 10, 12 horas como mínimo. Pongamos 12 horas. ¿Les parece? Me dan el resultado. ¿Cuántas horas son? 43.800 me dicen, ¿verdad? Muy bien. En una escuela de inglés, ¿cuántas horas ibas a las clases de inglés en el colegio o en el centro de idiomas? ¿1 a la semana? ¿2 a la semana? ¿Cuánto tiempo? ¿Pueden escribir? Vamos a hacer un promedio, ¿sale? Yo pienso que 2 horas a la semana, ¿sale? 2 horas por semana, multiplicado por 4 semanas, ¿ok? ¿Cuántos meses al año vas a clases? 10 meses más o menos, ¿verdad? Entre 9 y 10 meses. Digamos que 10 para que nos ayude a calcular en un año cuánto da. 2 por 4, 8 por 10, 80 horas. Comparen, por favor, qué número gigante era antes. ¿Dónde está? Ya lo perdí. 43.000 horas contra 80 horas al año. Y ahora multiplícalo por no sé cuántos años con 0 método científico. La exposición auditiva. Digamos que 5 años. 5 por 80, vamos a calcular, 400 horas en 5 años contra 43.000 horas. Ok. ¿Se puede hacer una comparación de ese tipo? O sea, se puede decir, oye, aprenderás inglés por escucha porque así aprendiste el español por escucha. ¿Tiene sentido? Pueden escribir en el chat, por favor, porque esto es sentido común. ¿Saben? Es con el sentido común que yo empecé a desarmar la falta de lógica total de la enseñanza de inglés y de idiomas mundial. 0 sentido común. ¿Recuerdan ayer el ejemplo del violín? 0 sentido común. ¿Cómo pretende uno que puedes aprender a hablar un idioma si aprender a hablar un idioma es igualito a tocar el violín? Acá, primero, aprendizaje cognitivo y luego coordinación muscular. Aprendizaje cognitivo y coordinación muscular. ¿Cómo pretenden con esa estructura de clase que tú hagas coordinación muscular? No hay.
Cuando los alumnos en nuestro curso arrancan con conversación, es 7, 10 horas a la semana de prácticas de conversación. Todos los días la tarea es 1 hora de memorización y práctica, memorización y práctica. Práctica diaria de conversación con los temas conversacionales. Entonces, pero primero construimos todo el vocabulario, toda la gramática, toda la parte de comprensión auditiva, de comprensión lectora, y cerramos con la segunda parte del curso, con la parte de hablar, pero ya mucho más intensivo. Dicho todo esto, entonces, estamos desarmando la credibilidad de la enseñanza de inglés a nivel mundial. Vieron, ayer entendimos conceptos que nos ayudaron a comprender que sin palabras no hablo. Si nadie enseña técnicas de memorización, pues es un engaño decirte, ven a aprender inglés conmigo porque no vas a retener ladrillos. Lo segundo que hemos dicho ayer es, el diseño de la estructura de la clase jamás permitirá aprendizaje verdadero. No está pensado para que practiques. Falta de lógica. Hoy hemos comprendido, cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés, es un falso. Pero te lo venden como una verdad absoluta que te bloquea y jamás te moverá de ahí. Nunca traduzcas, traducir es malo, falsísimo. Estamos rompiendo totalmente la enseñanza de inglés a nivel mundial. Pueden escribir, o necesito de verdad que lo verbalicen, porque la próxima semana lo haremos también en sesiones de coaching. La próxima semana las sesiones de coaching son en las tardes. En la mañana tenemos sesiones. Aprenden las técnicas en la mañana y practican las técnicas en la mañana. En la tarde tenemos sesiones de coaching, lunes, miércoles, viernes. Estas sesiones de coaching son clave. Harán prácticas de fusión humana, los organizaremos en salas. Se van a conocer en grupos de gente de muchos países, va a ser hermosísimo. Van a hacer fusión humana y van a compartir sus experiencias, sus traumas, sus dolores, pero luego los vamos a revertir. Queremos reescribir la historia, tenemos que verbalizar. Eso es lo que les estoy pidiendo en el chat. Quiero que empiecen ya a verbalizar. Quedó en claro que si no aprendiste inglés no fue por tu culpa. Pueden escribirme, por favor, que los únicos responsables son los que te han hecho creer que podían enseñarte. Esos métodos no funcionan. Adelante, por favor. Y alguien ya se adelantó. Necesito que declaren que no fue tu culpa. No fue tu culpa no tener método, porque no te lo puedes inventar. Pero también recuerden el tema de la disciplina, de la constancia, que es otro factor. Pero también ahí no es tu culpa. La educación, el mundo del desarrollo personal no son capaces de crear estos hábitos de alto rendimiento. Falta de método. Y ahí es donde nuestro método interviene de nuevo. Y en la parte también de calma mental, serenidad, concentración, enfoque, tercera área. Cuando yo te doy estas tres, quiero que declaren todos los presentes, yo tengo un cerebro hermoso. Yo tengo un Ferrari en la cabeza. Y tengo fe plena que puedo aprender cualquier cosa me proponga. Y después de escribirlo en el chat, lo escriben en su hoja. Se tienen que repetir esas frases cientos de veces. Escríbanlo, por favor. Yo tengo un cerebro hermoso. Lo escriben en sus hojas. Tengo un Ferrari en la cabeza. Y puedo aprender cualquier cosa yo me proponga. Tengo fe plena que puedo aprender cualquier cosa yo me proponga. Ayer aprendimos, ¿verdad? A hablar poderoso. Estoy convencido que puedo aprender cualquier cosa me proponga.
su equipo poderoso. Y ahora, pues, cerrando la sesión, teníamos previsto un video testimonio, pero mañana dedicaremos la sesión a los video testimonios para procesar las experiencias. ¿Cómo se sienten con la sesión de ayer y la sesión de hoy? ¿Cómo están sus ánimos? Escriban en el chat, por favor. Y vamos a hacer, primero voy a pedir que participen, por ejemplo, Verónica y Elvira, quienes están ya en la etapa de las frases. Están ya armando, han ya memorizado, están memorizando ladrillos. ¿Cómo es, Verónica? Si quieres activar tu micrófono. Mientras tanto, la experiencia de memorizar a diario y hacer frases a diario, a nivel de gratificación y logro. Ay, es hermoso. La verdad es que se genera una potencia. Yo realmente me asombro. Creí que tenía como una lentitud para memorizar y que había algo que no funcionaba muy bien en mi cerebro respecto al idioma. Y de repente se empieza a trabajar tan ordenado, por bloques, memorizando, con una guía tan específica, con las soluciones, comparando, y todo lo que había aportado Janina en el contexto, ¿no? de estar con el cuidado del equipo, que la verdad estoy feliz y fascinada porque no creí que iba a hacerlo tan rápido. Avanzar cada día, y entonces ya quiero llegar del trabajo, en serio lo digo, quiero llegar del trabajo para sentarme a hacer las tablas porque es gratificante. Me encanta, me encanta, me encanta. Es súper, súper. Creo que se fue tu audio. Espera. ¿Logras activarlo tú o te ayudo? Prueba, no toques botones, yo voy a invitarte a activar audio. Vamos, de nuevo. Decía que es súper, súper sencillo y dinámico, súper didáctico.